Jóvenes, buenas tardes. Hoy les voy a platicar acerca de la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, en los cuales brevísimamente mencionaré la llamada teoría de la prejudicialidad de una inconstitucionalidad. Luego explicaré eh, la naturaleza jurídica de una inconstitucionalidad al caso concreto. Y sobre ese punto también me referiré a la naturaleza jurídica, como ya lo indiqué, y los requisitos que deben de cumplirse para plantear una inconstitucionalidad al caso concreto. Y por otro lado, cuáles son las leyes impugnables. Esos serán los temas que platicaré el día de hoy. Bueno, pero sin antes indicarles cuáles van a ser los contenidos del examen para el día lunes. Ustedes que son de la jornada de la noche, el examen empezará a las 6 de la tarde. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Uno de los contenidos va a ser si el derecho constitucional es procesal, constitucional o mixto. Página 11 del texto que se intitula Apuntes de Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, otro de los temas que van a ser evaluados es la otra posibilidad, el derecho constitucional procesal, que no es ni más ni menos que esa construcción teórica para elevar a rango constitucional determinadas instituciones para que sean respetadas y que se le conoce al fenómeno como el fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. A su vez, se evaluará los contenidos de acción, jurisdicción y proceso y cómo estos contenidos se aplican en el ámbito del derecho procesal constitucional. De la misma manera nos referiremos al contenido del derecho procesal constitucional, así también como a toda la temática relativa a la jurisdicción constitucional. Y luego, dentro del mismo, el análisis de los tres modelos de justicia constitucional. Y por último, los procesos constitucionales. Hasta ahí evaluaríamos página 20 del libro de Apuntes de Derecho Procesal Constitucional. Y del texto de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos se va a evaluar todo lo que yo he ido explicando. Bueno, ¿qué debemos de entender por una inconstitucionalidad al caso concreto? Esto, en el fondo, lo que se busca cuando se plantea una inconstitucionalidad al caso concreto es cuando cualquiera de las partes sometidas a un juicio, un proceso o un caso concreto logran advertir que cualquiera de las partes se está sustentando en normas inconstitucionales o normas que chocan con la Constitución. Y así las cosas, entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre dos artículos puntuales de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Por ejemplo, el artículo 203 de nuestra Constitución señala que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. El artículo 204 también de la Constitución dice que los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Esto es sumamente importante traerlo a cuenta,
porque tanto tribunales como la manera de impartir la justicia debe ser de conformidad con la Constitución y leyes de la República. Entonces, lo que se busca con una inconstitucionalidad es que si ciertos preceptos chocan con la Constitución, pueda señalarles de ese vicio de inconstitucionalidad al caso concreto. La doctrina italiana resume en tres aspectos el carácter prejudicial de un inconstitucional caso concreto. Está advertida esas posiciones por el jurista Pablo Saavedra Gayo. La primera indica que este es un instrumento que se otorga a las partes del proceso donde surge una duda para tutelar derechos e intereses constitucionalmente protegidos. Esta es una primera tesis. Una segunda tesis del carácter prejudicial es la que indica que es un medio para garantizar la aplicación de las leyes y los procesos de manera constitucionalmente correcta. Y una tercera posición también de carácter prejudicial que indica que es un instrumento de garantía de compatibilidad de las leyes con la Constitución, posibilitando la eliminación de las normas legislativas que sean contrarias a la Constitución. En tanto que en la doctrina alemana se le tiene como un instrumento para proteger la obra del legislador frente a su inobservancia por parte de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, así se resume el carácter prejudicial y los españoles también van en la misma línea, ¿verdad? Entonces, de ahí entonces que las posiciones siempre van en la conducción acerca del carácter prejudicial de la inconstitucionalidad al caso concreto. Esto con el propósito de afirmar o despejar la idea acerca de que en la inconstitucionalidad indirecta se está ante un supuesto de prejudicialidad, tema que ya lo he venido platicando. Y expliqué y reiteré que la doctrina alemana ve un enfoque distinto, el que configura como un medio limitador de las facultades judiciales en materia de fiscalización de la regularidad constitucional de las leyes y que responde a una tendencia del derecho procesal alemán moderno encaminada precisamente a recortar la competencia prejudicial de los órganos jurisdiccionales. Bueno, después de esto, pues evidentemente tenemos que platicar acerca del otro tema, es qué leyes pueden ser impugnables. Son tres clases las leyes que pueden ser objeto de una impugnación, de una inconstitucionalidad al caso concreto. En principio, evidentemente, esas leyes impugnables tienen que ser vigentes y puedan ser impugnables por su valor material. ¿Y cuáles son esas leyes que pueden ser impugnables? Bueno, tenemos en primer orden las leyes sustantivas, tenemos en segundo orden las normas reglamentarias, tenemos en tercer orden las normas procesales, ¿verdad? Entonces, es evidente que el requisito necesario para atacar de inconstitucionalidad una ley es que ésta tenga vigencia al momento de plantearse la acción, o sea que se haya publicado en el diario oficial y que dicha disposición impugnada no haya sufrido modificación o bien haya sido derogada. Esto a la luz de lo que establece el artículo 6 y 8 de la ley del organismo judicial. Entonces vemos cómo pues esas normas pueden ser atacadas de inconstitucionalidad, las normas de carácter sustantivo que pueden ser atacadas de inconstitucionalidad, que como hemos dicho, tienen que ser normas que están vigentes.
Y el cuestionamiento que ha de plantearse ha de dirigirse a las disposiciones del derecho material aplicables en las que el tribunal deba apoyarse para poner fin bien al conflicto o al asunto procesal o incidental que se esté conociendo. Nuestra Corte de Constitucionalidad sobre ese asunto ha señalado lo siguiente: conforme los artículos 120 y 123 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearlo ante el tribunal que corresponda según la materia y podrá promoverse cuando la ley de que se trate hubiese sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o de cualquier otro modo resulte del trámite del juicio. Si se declara procedente, el tribunal resolverá la inaplicabilidad de la ley al caso concreto, pero no pierde su vigencia. En ambas situaciones, la acción intentada tiene como objeto el control de la constitucionalidad de las normas de carácter general, por lo que al impugnarlas deviene la obligada confrontación de las normas denunciadas con la Constitución, no pudiéndose impugnar por este medio los actos u omisiones de autoridad que a juicio del postulante lleven implícitos amenaza, restricción o violación de derechos de las personas contenidos en la Constitución o las leyes. Entonces aquí claramente nos está indicando cuál es el propósito de plantear una inconstitucionalidad. Dice que esta tuvo que haber sido citada, dice, ¿eh? Citada por cualquiera de las partes, ¿no? Ya sea el demandante o el demandado, incluso el propio juez, apoyarse en normas que contravienen la propia Constitución. Entonces estamos ante las leyes sustantivas y vimos que el requisito para poder atacarla del vicio de inconstitucionalidad al caso concreto tiene que estar vigente, que no haya sufrido reforma alguna o lo peor, que esté derogada la ley. Otro tipo de normas que pueden ser cuestionadas a través de una inconstitucionalidad al caso concreto son las normas reglamentarias. Debemos de entender que el Estado o el gobierno, a través de los organismos básicamente ejecutivos, emite mucha normativa reglamentaria, ¿verdad? Y así las cosas, entonces el artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal, ¿verdad? Señala claramente quiénes pueden entonces y por qué razones plantearse este tipo de inconstitucionalidades al caso concreto. Sobre todo en materia administrativa, porque son reglamentos. Recordemos que los reglamentos son eminentemente administrativos. Emite reglamentos el organismo ejecutivo a través de cualquiera de los ministerios. Emite reglamentos, por ejemplo, las municipalidades, las entidades autónomas, ¿verdad? Pero muchas veces pueden no estar dotadas de constitucionalidad. Y dice que el procedimiento que debe de seguirse en estos casos es el siguiente, artículo 118. Inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo. Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueren motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. En estos casos, dice, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución, o sea que ya no hay recurso pendiente. Y se tramitará conforme el procedimiento de inconstitucionalidad de una ley al caso concreto. Entonces vemos que efectivamente en lo administrativo lo que se hace es denunciar. Señor ministro, por este medio indico que el interponente de la denuncia o del expediente administrativo ha incurrido en una violación constitucional al tomar normas que chocan con la Constitución, o bien en una resolución que el propio ministro puede haberse fundado en una norma o ley que contraviene a la propia Constitución. Y entonces lo que debe hacerse ahí, como lo hemos dicho, es
denunciarlo dentro del propio expediente y al estar, cuando cause estado la resolución, se puede entonces plantear dentro de los 30 días siguientes la inconstitucionalidad al caso concreto. Esto es en cuanto, como he dicho, a las normas reglamentarias. Y la misma Corte, como he manifestado, sobre este punto ha dicho, porque el Ejecutivo emite muchas normas reglamentarias. Por ejemplo, dice la Corte sobre este asunto: la facultad reglamentaria del presidente de la República es una facultad especial dentro del principio de la separación de poderes o de funciones. En la teoría y en la práctica constitucional, aunque cada organismo conserva sus atribuciones propias, en menor escala y en virtud de lo que se define modernamente como equilibrio en una adecuada distribución de funciones, se otorga en la Constitución a unos organismos funciones que son propias de otros. Este es el caso de la facultad reglamentaria del presidente, la que la teoría de la Constitución identifica como facultad cuasi legislativa, porque casi está legislando, del presidente. La potestad legislativa se otorga al Congreso de la República y la facultad reglamentaria de las leyes es función del presidente de la República. La Constitución faculta al presidente a emitir reglamentos para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu, aunque en la ley no se le asigne expresamente las obligaciones de reglamentarla. Pero lo que sucede muchas veces es que en esta función reglamentaria muchas veces es muy técnicamente elaborada y esta contradice a la propia Constitución, ¿verdad? Entonces, así el tema de que normas reglamentarias pueden ser atacadas de vicio de inconstitucionalidad a un caso concreto en un expediente administrativo. Empero también dice que pueden ser atacadas de inconstitucionalidad al caso concreto las normas procesales, ¿no? Las normas procesales son las que se refieren estrictamente, por ejemplo, al procedimiento. Ejemplo, los mejores ejemplos son los códigos procesales, ¿verdad? Que la mayoría de sus normas son de orden procesal, ¿verdad? Y entonces contra ellas también puede plantearse una inconstitucionalidad al caso concreto. Y la Corte de Constitucionalidad sobre este asunto ha dicho lo siguiente: está garantizada la tutela efectiva de los derechos que debe dispensarse por los órganos jurisdiccionales con la aplicación de la Constitución y las leyes, y la autorización para plantear la inconstitucionalidad de las que puedan ser aplicables a casos concretos incluye las normas procesales. Desde luego que su aplicación puede resultar ilegítima según declaración firme sobre el particular e incidir negativa o ilegalmente en la solución de la litis, contrariando el principio de legalidad. Entonces aquí la Corte explica que no solamente las normas reglamentarias y sustantivas, sino que también las normas procesales pueden ser objeto de una inconstitucionalidad al caso concreto. Bueno, ¿cuál es el marco básico en la inconstitucionalidad en caso concreto? Cuando hablamos el marco básico es qué aspectos debemos de tomar en cuenta para plantear una inconstitucionalidad al caso concreto. En primer lugar, debemos de definir cuál es la finalidad del planteamiento de una inconstitucionalidad al caso concreto. Sobre ese punto vale la pena traer a cuenta lo que establece el artículo 268 de la Corte de Constitucionalidad, que se refiere al carácter permanente y de jurisdicción privativa y colegiada de la Corte de Constitucionalidad, independientemente de los demás organismos del Estado, para la función esencial de defender el orden constitucional, asumiendo competencias específicas. Esto así está establecido en el artículo 272 y así está establecido en el artículo 268. Entonces, vemos que finalmente cuando planteamos una inconstitucional caso concreto y el auto es desfavorable para nosotros, pues nosotros podemos apelar. Y esa apelación, evidentemente, quien la va a conocer va a ser con exclusividad la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad del planteamiento? La finalidad del planteamiento vale la pena traer a cuenta algunos de los principios que le corresponden a nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, el artículo 203 de la Constitución, al referirse a la función jurisdiccional, nos dice lo siguiente,
que a la Corte, exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que la ley establezca, está destinada la tarea de impartir la justicia. Y esto debe hacerse de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Obligación reiterada también que se da en el artículo 204 constitucional, que dice lo siguiente: los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Lo que se busca entonces con la finalidad que se persigue con el planteamiento de una inconstitucionalidad al caso concreto es que la norma denunciada de vicio de inconstitucionalidad al caso concreto se desaplique a ese caso concreto. Y así lo ha dicho ya la Corte de Constitucionalidad al hacer ya un examen sobre la naturaleza y precisamente la finalidad de tal circunstancia, ¿verdad? Y me voy al aspecto sobre esa sentencia donde analiza la Corte claramente el título 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y dice: se autoriza la promoción de inconstitucionalidad de la ley en casos concretos, siempre que haya sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier modo resulte del trámite del juicio. Su finalidad, dice la Corte, es de inaplicarla si la tesis es acogida, y si no, pues obviamente no. Tal posibilidad se explica por el deber que tienen los jueces de dictar sus fallos de conformidad con las leyes aplicables a cada caso concreto, pero en primer lugar de atender lo dispuesto en la norma constitucional. Vemos entonces cuál es que efectivamente la finalidad del planteamiento de una inconstitucionalidad al caso concreto. Ahora vayámonos al tema de la competencia. ¿Quiénes pueden conocer acerca de una inconstitucionalidad al caso concreto? Sobre este punto vale la pena indicar que en casos concretos pueden conocer todos los tribunales del orden común que corresponda según la materia. Esto de conformidad con el artículo 120 de nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que se busca en este caso? Bueno, esto es como retomando un poco el modelo americano, que en alguna medida nos explica que son los órganos de cualquier jerarquía que pueden conocer acerca de un vicio de inconstitucionalidad al caso concreto. Pero hay que tomar en cuenta también que solamente los juzgados menores de paz, ellos sí no pueden conocer. Ellos, si se presenta una inconstitucionalidad, lo que deben de hacer es recepcionarla y remitirla al tribunal de su jurisdicción y que tenga competencia para este asunto. De ahí, todos los juzgados, cortes de apelaciones, Corte Suprema, están facultados para conocer acerca de una inconstitucionalidad al caso concreto. Bueno, ¿quiénes están facultados para promover una inconstitucionalidad al caso concreto? Sobre este asunto vale la pena analizar el artículo 29 de la Constitución, que garantiza a todas las personas el libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Esto implica entonces, y así debe de deducirse, que van a poder plantear un inconstitucional caso concreto. Quienes van a estar legitimados son las partes, un demandante o un demandado, ¿verdad? Incluso un juez también puede apoyarse y fundarse en unas normas que pueden contradecir a la propia Constitución. Y a quienes, en este caso, pues obviamente van a ser los sujetos, y a quienes vamos a definir como las partes, ¿no? Y quiénes van a ser esas partes dentro de cualquier clase de proceso o competencia de jurisdicción ordinaria, a quienes la ley les ha denominado de esa manera, que puede ser la del demandante o el demandado. Bueno, ahora vayamos a hablar acerca de los presupuestos. Los presupuestos vienen siendo como los requisitos que debemos de cumplir para poder plantear técnicamente una inconstitucionalidad al caso concreto. Esto ya sea como acción, ya sea como excepción o ya sea como incidente,
de conformidad con lo que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El primer requisito es que exista un caso previo. Si no hay un caso previo, no se puede plantear una inconstitucionalidad. Es necesario entonces que exista o que esté en trámite un proceso que tienda a resolver un conflicto de intereses o un asunto procesal o incidental. Lo que está indicando es que la inconstitucionalidad indirecta tiene como presupuesto la existencia de un litigio que ha de decidirse por un órgano de jurisdicción ordinaria. Requisito sine qua non es la existencia de un caso concreto, o sea, de un juicio que esté en cualquier etapa de su trámite. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es en qué momento plantear una inconstitucionalidad al caso concreto. Según el artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dice que puede ser planteada siempre que se promueva, dice, hasta antes de dictarse sentencia. Ello sí es así, dice, por regla general, desde luego que debiendo poner fin a la contienda mediante el fallo que ha de dictar el Tribunal de Conocimiento. Lo que se persigue es que la decisión no se aplique la norma o normas cuya constitucionalidad haya sido puesto en duda. E incluso puede plantearse inconstitucionalidad al caso concreto en casación antes de que se dicte sentencia, ¿verdad? Entonces, ahora en cuanto a las normas administrativas, pues todos sabemos que tienen que darse dentro del proceso administrativo y que tiene que haber causado estado la resolución, y a los 30 días puede plantearse la inconstitucionalidad al caso concreto. Ese es el requisito número 2. El requisito número 3 dice que el interponente de una inconstitucionalidad al caso concreto debe de citar de manera individualizada, dice, de las leyes o disposiciones legales cuestionadas. Señor juez, por este medio indico a usted que las normas cuestionadas son el artículo tal, el artículo tal del Código Penal, toda vez que estas normas entran en contravención con los artículos tales y tales de la Constitución. Es necesario citar eso. Pero también hay que hacer referencia a las normas referentes, o sea, qué normas constitucionales van a ser afectadas si se aplica esa norma reglamentaria, esa norma sustantiva, ¿verdad? O procesal, ¿qué va a ser? Entonces, de la misma manera resulta indispensable que la parte dice que acuda al planteamiento de una inconstitucional caso concreto, individualice la ley o disposiciones de ella cuya aplicación estima inconstitucional. Y es esencial que igualmente, dice, haga cita de la disposición o disposiciones constitucionales que en su particular situación aprecie que resulten infringidas, porque el tribunal habrá de contrastar en abstracto de dichos preceptos, ¿verdad? Entonces hay que hacer referencia a los preceptos constitucionales referentes. Y luego está el razonamiento necesario, un análisis que el interponente de la inconstitucionalidad deberá hacer su análisis jurídico. Mire, señor juez, en este caso el señor fulano y tal planteó una demanda en tal sentido, pero lamentablemente se sustentó en normas sustantivas que entran en contravención con la propia Constitución. Y en tal sentido, señor juez, considero que si usted aplica de esa manera lo solicitado, eso pues va a chocar con tales y tales normas constitucionales, por lo que solicito que se declare con lugar el incidente de inconstitucionalidad al caso concreto. Lo que es importante indicar es que estas inconstitucionalidades deben ser presentadas por escrito ante el órgano donde se está conociendo la inconstitucionalidad. Bueno, ¿y qué resulta? ¿Cuáles serían los efectos que produce el no haber cumplido con esos requisitos? Si no cumplimos con esos requisitos, lo más seguro es que el tribunal rechazará in limine, ¿verdad?, el planteamiento de la inconstitucionalidad, pero eso no obsta para que la volvamos a presentar. Si nos dice, mire señor, usted no hizo un razonamiento, no hizo el razonamiento necesario, se hace el razonamiento necesario. Mire, interponente, usted no indicó cuáles son las normas referentes que se van a ver afectadas si se aplican tales y tales y tales normas. Entonces da lugar a poderlo plantear nuevamente. Bueno, ahora
Por último, refirámonos a las modalidades de cómo se interpone una inconstitucionalidad al caso concreto. Las modalidades son tres. Tenemos por la vía de la acción, por la vía de la excepción y por la vía de los incidentes. ¿Cuándo es por la vía de la acción? Bueno, como sinónimo de demanda, cuando lo hacemos mediante el planteamiento como que fuera una demanda, por la vía de la acción. Pero también resulta que lo podemos hacer por la vía de las excepciones. Y como, bueno, cada proceso tiene sus etapas procesales donde uno excepciona. Y las excepciones deben de ser entendidas como aquellos mecanismos orientados cabalmente a hacer ver aquellos defectos que pueda tener una demanda en un proceso, ¿no? Y las excepciones entonces tienen diferentes definiciones, ¿verdad? Algunos dicen que sirven para alargar el proceso, otras pues sí sirven, que esto es lo más técnico, para depurar el proceso. Entonces, hay juicios en los que hay la etapa en que usted puede presentar excepciones previas, puede presentar excepciones dilatorias, ¿verdad? O puede presentar excepciones mixtas, ¿verdad? Entonces, en esa etapa plantea una inconstitucionalidad como excepción. Y finalmente está la tercera modalidad, que es la modalidad por la vía de los incidentes, que es la más usada en nuestro medio forense, ¿no? En la que se advierte el manejo de una inconstitucionalidad del caso concreto, en el lapso del caso concreto, y se presenta el incidente de inconstitucionalidad. Bueno, doy por terminada entonces mi alocución el día de hoy. Ya indiqué cuáles son los ítems que vamos a evaluar el día de lunes en el examen parcial. Les deseo feliz tarde y muchas gracias.